Un placer, Alexander. Mi nombre pues es Estefanía. Bueno, hoy estoy aquí compartiendo con ustedes y pues bueno, brindándole mis conocimientos en base a lo que va a ser esta materia llamada Desarrollo de Competencias Emocionales. Una materia que es bastante interesante, una materia que no solamente nos va a ayudar en el área profesional, sino también en el área personal, pues para conocer cada una de esas emociones que a veces invaden nuestros comportamientos, nuestras conductas, nuestros pensamientos y que nos hacen de repente tener acciones o comportamientos que nos pueden llevar a incluso a presentar algunos problemas, ¿sí? Bueno, inicialmente pues mi nombre es Estefanía Vivas. Como les comenté, pues voy a acompañarlos durante este proceso o este periodo académico 2025-1 facilitándoles lo que es el conocimiento del desarrollo de las competencias emocionales. Como primero, pues bueno, hoy voy a presentarles el plan de actividades y de evaluación. Si pues hay alguna sugerencia en base a lo que es este plan, estaré abierta pues para escucharles y para poder hacer algunas modificaciones. Vamos a conversar sobre la unidad 1 el día de hoy, que es el mundo de las emociones, las funciones de las emociones, tipos de emociones y lo que tiene que ver con los sentimientos. Vamos a evaluarlo a través de un análisis fílmico de la película Intensamente 2. Este análisis va a ser bastante personal y va a tener una ponderación del 25%. La unidad número 2, que pues habla sobre la inteligencia emocional y la educación emocional, algo muy importante pues que se presencia en el ámbito educativo y va a ser evaluado a través de una infografía con un valor del 25%. Y luego vamos a finalizar con la unidad número 3 y número 4, que es relacionado con las competencias emocionales en el ámbito educativo y adquirir actividades y materiales prácticos para su aplicación. Será evaluado también en dos fases, una con un resumen sobre las competencias emocionales y la segunda con un informe de estrategias aplicadas. Cada uno pues tiene un valor del 25% para acumular el 50%. Vamos a dar inicio con lo que es el contenido de la materia, iniciando con la unidad 1, donde vamos a hablar sobre el mundo de las emociones. ¿Por qué se le llama mundo a las emociones? Porque hay una diversidad, ¿sí? Y aquí, pues bueno, podemos observar que dice que es el conjunto de sentimientos y reacciones que experimentamos ante los estímulos del entorno y de nosotros mismos. Las emociones son una parte natural de la vida y nos ayudan a adaptarnos al mundo, ¿sí? A ver, las emociones son diversas, no solo son cuatro, no solo son cinco, dependiendo de cada autor, pues ellos clasifican estas emociones dependiendo de la aptitud o la conducta que pueda generar el individuo, entendiendo que estas emociones las encontramos ubicadas en el sistema límbico, ¿sí? En la amígdala se encuentran ubicadas las emociones. Podemos también decir que el mundo de las emociones ha ido ganando terreno en los estudios psicológicos y neurológicos de las últimas décadas. La tan valorada racionalidad empezó a dejar paso a nuevos campos de investigación mental importantes en nuestro comportamiento cotidiano y en el modo de ser y actuar en nuestras vidas, ya que, pues bueno, las emociones son las causantes de que muchas personas pues estén generando situaciones a nivel fisiológicas, en este caso, donde presentan algunas reacciones con sintomatologías relacionadas a enfermedades, por ejemplo, problemas cardíacos, problemas con endocrinos, y pues todo esto hace que pues pueda ir degenerando nuestra vida y nuestra salud. Entonces, las emociones como les estoy indicando, se encuentran en nuestro cerebro, ellas están ahí esperando ser activadas por cualquier estímulo externo para tener reacciones ante esas situaciones de la vida. Eh, ¿Conoces sobre las emociones, Alexander? Pues sí, pues desde las emociones, pues prácticamente se viven de acuerdo a los mismos contextos, a las mismas circunstancias del cual está viviendo el individuo, ¿sí? Pues pensaría yo y yo catalogaría pues las emociones como una montaña rusa, ¿no? Uh -huh.
eso se va viviendo a nivel se intensifica a medida de que sean como, tengan mayor aspecto de invasión dentro del ser humano para que puedan reaccionar. Igualmente, esas emociones repercuten, creería yo, que por medio de algunos estímulos que hay, Ujú. y eso a nivel cerebral, pues creo que son los que estimulan cada una de las reacciones, ¿no? Claro que uno en contexto, uno analizando, pues prácticamente el aula de clase a uno se le convierte en un laboratorio en donde ve y uno contextualiza con cada uno de los niños y niñas. ¿Por qué? Porque cada uno está en su mundo y cada uno experimenta desde su perspectiva, así sea la misma situación, pero cada quien vive desde su aspecto, sí, emocional, Ajá, las situaciones y las expresa de diferente manera, ¿no? exactamente. Muy bien. Bueno, continuamos con un concepto sobre lo que son las emociones. Una emoción, pues, es algo que una persona siente que la hace reaccionar de cierta manera. Esto refleja el hecho de que las emociones son experimentadas de forma individual, ya que no todas las personas sienten o reaccionan de la misma manera, ¿sí? Las emociones es una parte de nuestra mente, es un conocimiento para podernos adaptar, para poder resolucionar algunos problemas y para poder tomar decisiones. Esto, pues, vivir contando cada una de estas emociones, pues también nos supone también dar nosotros respuestas apropiadas a los cambios que nos genera la vida diaria y así poder disfrutar de esta misma. Eh, Según Vizquerra en el 2001 explica que una emoción es un estado complejo del organismo caracterizado por una excitación o perturbación que predispone a una respuesta organizada y pues bueno, las emociones se generan habitualmente como respuesta a un acontecimiento externo o interno, como ya lo hemos conversado, ¿sí? Entonces, las emociones son reacciones psicofisiológicas que experimentan las personas ante determinados estímulos importantes para nosotros. Su función principal, pues como ya hemos comentado, es ayudar a sobrevivir, a actuar y adaptarnos a todo lo que está en nuestro entorno. Las emociones son un termómetro, ¿sí? Porque están como tú lo dijiste, Alexander, están como una montaña rusa, pero en este caso suben y bajan de temperatura de acuerdo al grado que pues estemos experimentando esas situaciones. ¿Sí? Son una fuente importante de información porque nos permite a nosotros lograr o entender qué es lo que está sucediendo y tener una respuesta ante esas situaciones que pues pueden impactarnos en cosas pues que estemos viviendo nosotros. Además, pues las emociones nos permiten regular nuestras conductas, ya que pues a través de la impulsación podemos actuar ante una dirección exacta, ¿sí? Las emociones son universales y comunes a todas las culturas y se manifiestan en las personas en tres áreas, así como tú estabas comentando. Si cada niño vive su mundo, cada niño tiene sus necesidades, cada niño tiene una convivencia familiar totalmente diferente y pues esto no hace que pues las puedan experimentar, ¿sí? Entonces, pues de repente un niño las manifiesta la alegría de una forma totalmente diferente a como otro niño de otra cultura puede manifestar su alegría de forma diferente. Es la misma emoción, pero las reacciones son totalmente diferentes. Entonces, las emociones pueden aparecer y se perciben en el cuerpo ante la presencia de una emoción que se desencadena una serie de cambios corporales involuntarios, ¿sí? Por ejemplo, cuando hay cambios de sudoración, cuando comenzamos a sentir sensaciones viscerales, por ejemplo, náusea, dolores estomacales, gases, ¿sí? Esto hace que pues tenga una reacción ante esa emoción y hace cambios involuntarios en nuestros cuerpos. Muchas veces podemos sentirnos acalorados o podemos sentir mucho frío o podemos sentir temblores, podemos sentir palpitaciones de acuerdo a la emoción pues, que se vaya a manifestar. Las emociones producen cambios en los pensamientos.
Cuando aparece una emoción, puede alertar el tipo de pensamiento que tenemos, puede también alterar lo que es la intensidad y su frecuencia. Y también puede alterar otros procesos cognitivos como lo que es la memoria y el nivel de atención. Muchas veces estas emociones nos pueden llevar a tener pensamientos catastróficos o como también tener olvidos de lo que vamos a ejecutar en el momento porque nos concentramos en los síntomas de la emoción. Las emociones tienen un impacto en nuestro comportamiento, ¿sí? Por lo general, las emociones nos proporcionan un determinado impulso para actuar en una u otra dirección. Por ejemplo, cuando presenciamos un olor que no es agradable y nos puede manifestar o podemos manifestar el asco, nos hace que nosotros nos alejemos de ese lugar y evitemos volver a pasar por ese lugar, ¿sí? O también cuando se manifiesta la tristeza, evitamos, muchas veces las personas hacen eso, evitar volver a sentir esa sensación porque es algo muy desagradable. Las emociones las dividimos en dos etapas, ¿sí? Están las emociones básicas o primarias que nos llevan a presenciar unas emociones secundarias. Las emociones primarias son universales y parecen estar inscritas biológicamente en los seres humanos. Como yo les dije hace rato, pues estas emociones son las que se encuentran en la amígdala, en nuestro cerebro, y hace que pues surjan de manera inmediata ante cualquier eventualidad. Por ejemplo, la alegría es un estado placentero que genera bienestar y satisfacción. La alegría la podríamos manifestar, por ejemplo, cuando un niño recibe un regalo de Navidad. Su expresión es de alegría. Como dijimos anteriormente, algunos pueden expresarla con un salto, otros pueden gritar, otros pueden llorar también de alegría, porque esa es su forma de experimentar y pues va a generar una emoción secundaria, sí, que ahorita pues les voy a explicar sobre qué es la emoción secundaria, pero la alegría hace que tú obtengas una emoción secundaria que vendría a ser un sentimiento en base a esa emoción. El enfado pues surge ante una situación hostil o agresiva. Impulsa a protegerse o a enfrentar determinadas situaciones. Por ejemplo, cuando nos pueden presentar, por ejemplo, si a mí no me gusta que las personas me coloquen un sobrenombre, ¿sí? O me coloquen un apodo. Entonces eso me va a generar a mí una situación hostil donde yo puedo reaccionar de forma agresiva o impulsiva y pues puede generar también una situación o un problema, ¿sí? Entonces es importante pues conocer estas emociones para también entender cómo somos nosotros y poder aprender a controlarlas. El miedo. El miedo es una respuesta de lucha o huida. Provoca reacciones fisiológicas como la tensión muscular o el aumento de sudoración. Por ejemplo, hay personas que le tienen miedo o pánico a los animales grandes. En este caso, pues vamos a hablar de un perro. Si ya has tenido respuestas ante un animal de este tipo, por ejemplo, te ha atacado para morder, la próxima vez que tú veas un perro, tu reacción va a ser de miedo y va a reaccionar tu cuerpo ante la lucha y la huida para no experimentar nuevamente esa situación. La tristeza es un estado caracterizado por la desesperanza y la falta de motivación. Por ejemplo, cuando se muere un familiar, nosotros pues manifestamos ese proceso de duelo y siempre va a estar presente lo que es la tristeza. La sorpresa, pues surge ante un evento inesperado. Puede ser agradable o puede ser desagradable según que la provoque y la persona que la experimenta. Por ejemplo, agradable para algunos cuando pues estamos viendo un acto de magia. Nos podemos sorprender ante la reacción o ante la sorpresa pues que nos vaya a generar esa actividad. Y desagradable, por ejemplo, que de repente tú estés sentado y venga una persona y te ocasione un susto, ¿sí? Entonces, bueno, te agarra sorpresivamente y pues te va a generar algo que no va a ser nada agradable porque te puede generar palpitaciones en el corazón, te puede generar que tengas un proceso ansioso ante esta inesperadas emoción. El asco es una sensación de repulsión que provoca rechazo. Puede surgir ante un sabor, una imagen o una sensación táctil. Como pues
el ejemplo que habíamos dado anteriormente, que si tú pasas por un lugar donde el olor no es nada agradable, pues vas a generar inmediatamente una repulsión a eso, te vas a alejar de ese lugar y para evitar la sensación que de repente puede ocasionar el asco, que pueden ser náuseas, que puede ser dolores de estómago, entonces evitas pasar por ese lugar. Luego tenemos las emociones secundarias. Las emociones secundarias vienen a ser las reacciones luego de que aparece una emoción primaria. Surgen de la combinación de diferentes aspectos de las emociones primarias y se manifiestan de acuerdo a códigos sociales, culturales y personales aprendidos. Aquí pues les voy a nombrar algunos porque son una diversidad, como les expliqué hace rato, es una diversidad de emociones secundarias que se dan a partir de las emociones primarias. Aquí pues bueno, nombramos la decepción que resulta de la combinación de la sorpresa y la tristeza. Eh, la del optimismo que resulta de la combinación de la alegría y de la anticipación. Alarma que resulta de la combinación del miedo y de la sorpresa. El amor que resulta de la combinación de la alegría y la confianza. Y la sumisión que resulta de la combinación de la confianza y el miedo. Hay que entender que, a ver, hay emociones muy básicas, ¿sí? Y a través de esas emociones, pues más adelante les voy a mostrar un circulito donde pues están aquellas emociones secundarias, que son una diversidad, que ocasionan las emociones primarias. Continuamos aquí explicando para qué nos sirven las emociones. Alexander, ¿entendido hasta aquí? ¿Vamos bien? Sí, doctora, sí, señora. Ok. Muchas gracias. Ajá, ¿para qué nos sirven las emociones? A ver, las emociones son necesarias y esenciales para el ser humano para poder tener una reacción ante ciertas situaciones que a veces pues se nos presentan, ¿sí? En este caso, son fundamentales para que los seres humanos puedan cumplir diversas funciones para mejorar lo que es su supervivencia en un contexto determinado. Entonces, tenemos las emociones para una adaptación, para una comunicación y una motivación. ¿Cómo podría ser con la adaptación? Bueno, las emociones se disponen rápidamente a las personas para hacer frente a las experiencias que presentan. Por ejemplo, tenemos que el miedo puede ayudarnos a alejarnos de ciertos peligros o anticiparnos ante esos peligros. La ira, pues, nos puede permitir defendernos ante un ataque, nos genera, pues, alguna seguridad, ¿sí? Y la tristeza, pues, nos permite facilitar que podamos procesar algunas pérdidas dolorosas. Sí, ese sería el proceso de adaptación de las emociones. Luego viene la comunicación, que son las expresiones físicas y conductuales de las emociones. Son indicadores sobre el estado, las intenciones y las necesidades de las personas. Esto permite empatizar y mejorar la comunicación. Algunas veces, pues estas emociones a nivel social, ¿sí? Nos permite relacionarnos mucho mejor con los demás. ¿Ok? Por ejemplo, en el amor y la alegría hace que mantengamos nuestras relaciones sociales, facilitando así la afiliación con los demás y la integración en ese grupo. Es decir, que si, por ejemplo, yo logro entender qué es el amor, voy a lograr entender a mi compañera o en este caso a los niños sobre las diversidades de cómo ellos pueden expresar el amor. Luego está la Doctora, motivación. La motivación, pues las emociones motivan a determinadas conductas o acciones. Por ejemplo, la esperanza puede activarnos frente a retos, ¿sí? Que pues nos puede generar algún tipo de placer. Entonces, la motivación pues nos lleva a que precisamente se pueda activar esas emociones y puedan dirigir la conducta ante una determinada meta. doctora, Ajá. eh, le iba a comentar algo ya que estamos en ese aspecto de las emociones a nivel de adaptación, de comunicación, de motivación, ¿sí? Por lo menos yo analizando, ya en estos tiempos estamos en una educación más, digamos, tecnológica, ¿sí? Entonces, estamos en una educación más de tecnología, de la tecnología. Por lo tanto, al analizar uno cierta clase de comportamientos,
digamos, del ser humano hoy en día, estamos hablando de las nuevas generaciones, pues a Ujú, veces uno en su estructura mental que tiene, le queda a veces difícil entender cierta clase de emociones o de comportamientos que el mismo sistema va reagrupando en cada uno de los pensamientos de los niños y de las niñas, ¿sí? Ejemplo, es el caso por lo menos la adrenalina, ¿sí? La ujú. adrenalina ya no sé de pronto qué tendrá que ver a nivel de toda esa parte a nivel emocional o en dónde se podrá ubicar, pero es algo que el joven hoy en día ya quiere vivir, quiere experimentar y lo está haciendo de unas formas que para uno a veces es difícil de entender a nivel de su comportamiento, de actuar y también en el mismo resultado, ¿sí? Entonces, no sé de pronto qué aportes podríamos recibir al respecto, ¿sí? ¿Para qué? Para pues ya estar como más a la vanguardia de lo que hoy en día está dando la sociedad a nivel de todo este mundo de emocional, ¿no? Que a la larga pues es lo que están recibiendo todas estas generaciones. Ok, Gracias. ok, Alexander, mira, es muy importante entender lo de las emociones porque resulta que los niños y adolescentes, y también incluyo los adultos, desconocemos sobre este tema. Sí, siempre hablamos, sí, el amor, la tristeza, el miedo, pero ajá, hasta ahí, solamente lo comentamos y ya, ¿ok? Pero ¿qué sucede? Los niños para poderse expresar, y nosotros también los adultos y adolescentes, muchas veces generamos conductas y comportamientos que son a veces un poco difíciles de entender como usted me lo está manifestando. ¿Sí? Por ejemplo, hay un niño que tiene mucha adrenalina, brinca mucho, corre mucho, puede gritar, se puede mover demasiado, a pesar de que se le apliquen algunas estrategias para el control de esa conducta, es difícil. ¿Ok? Entonces, para poder entender sobre estos neurotransmisores, ¿sí? Por eso es que muchas veces se pide una evaluación anticipatoria con un neurólogo, pues para ver cómo está funcionando el cerebro del niño. En caso tal de que pues no haya ninguna activación o ninguna alteración a nivel neurológica, es importante que ustedes como profesores conozcan esta herramienta esencial, lo que son las emociones, para empezar a incentivar a los niños a conocerlas y a manifestarlas como debe ser. ¿Sí? Siempre tenemos que validar. Por ejemplo, en este caso, pues preguntarle siempre al niño que cómo se siente, si siente miedo, si está sintiendo tristeza, ¿sí? Pues tú me habías dicho que pues habían conductas o comportamientos a veces en niños que pues era sumamente un poquito difícil pues de poder entenderlas, ¿sí? Entonces pues bueno, yo te estaba indicando que cuando no hay un antecedente neurocognitivo, ¿sí? Neurológico, referente a esa conducta o a ese comportamiento, muchas veces, como te estaba manifestando, los niños no comunican directamente con la expresión oral de por qué yo me comporto de esta manera o por qué yo me siento así. Entonces, aquí es cuando nosotros pues tenemos que involucrar las emociones, debemos educarlos en lo que son las emociones para que ellos puedan expresar, en este caso, por ejemplo, si el niño tiene una conducta de intranquilidad, puede ser porque en su casa escucha muchos gritos, hay una dinámica de sobreprotección, bueno, pueden haber muchas variables en base a esto y pues es importante que el niño comience a expresar, ¿sí? Enseñarle a expresar. Bueno, me siento triste, me siento feliz, me siento molesto, tengo rabia, ¿sí? Para pues irle canalizando esas emociones y que ellos puedan entender lo importante de poderlas expresar, no solamente con el comportamiento, ¿sí? Porque como les estaba explicando anteriormente, estas emociones arrojan una conducta, arrojan un comportamiento, arrojan una activación inmediata de una, una emoción secundaria. Entonces, es importante que ustedes manejen estas emociones desde a tempranas edades, irles enseñando a los niños a través de imágenes, dinámicas, estrategias de lo que son las emociones, pues para que ellos puedan entender o poder explicar qué es lo que sucede en esos momentos de activación.
¿Entendido? ¿Entendió quedó claro, Alexander? Sí, señora, sí, sí. Igualmente ahorita también estábamos hablando con el otro compañero, con Gabriel, de todo ese proceso, ¿no? Que hace parte del engranaje que tiene el niño y la niña ya en su contexto en el cual se encuentra. Estábamos hablando que estos procesos pasan en los ambientes de aprendizaje. Incluso le decía al amigo Alex que por falta de nosotros mismos como docentes en la preparación, nos encontramos con estos casos y nos estrellamos porque de pronto se quedan en el aire y como que cómo voy a resolver o cómo voy a hacer. Por ejemplo, cuando hay disfuncionalidad de familia en los hogares, los niños llaman la atención de 1500 maneras, incluso hay cambios en la conducta y hay agresividad. Y todo esto viene por los diferentes contextos sociales, que no solamente puede ser por el hogar, sino con los primos, en el lugar donde juegan fútbol, en el lugar donde van a la natación, ¿sí? En los diferentes contextos. Incluso, por lo menos nos hemos encontrado en los ambientes de aprendizaje con niños de trastorno de déficit de atención e hiperactivismo, o trastorno de déficit de atención. Entonces decimos que el niño tiene una mala disciplina, que tiene una mala crianza, pero si nos ponemos a instruirnos un poco y podemos determinar, de repente no somos psicólogos, pero podemos determinar que el niño tiene por lo menos ese trastorno o tiene alguna, o podemos notar a simple vista que de pronto tiene algo neurológico, podemos dar como la opción al representante, a la mamá o al papá, de llevarlo a algún especialista multidisciplinario o en conjunto, porque en las escuelas también hay aula integrada, orientadores, hacerle un plan especial para el trabajo del niño, porque entonces el niño se quedó, pero el niño se quedó ¿por qué? Porque realmente no cumple las competencias, porque realmente el niño tiene algún trastorno, tiene alguna disfuncionalidad, tiene alguna distorsión cognitiva o sencillamente tiene algún problema de conducta que viene del hogar. Es que son tantas cosas y Claro. a lo que lo llevamos a la realidad en el actuar, de cómo vamos a actuar, entonces allí es donde viene el dilema y pues bueno, aquí estamos para eso, profe, porque creo mucho en la pedagogía del amor donde más allá de transversal y de romper esos paradigmas del aprendizaje solo de conocimiento, sino que también esa relación interpersonal y esa relación de amor en conjunto con nuestros escolares, porque una persona querida o una persona llena de muchos sentimientos es capaz de lograr muchas cosas que, que con conductismo, que a la fuerza, que enseñarle al niño como en los tiempos de antes. Yo creo mucho en el constructivismo y creo mucho en que el niño puede aprender haciendo y el niño puede aprender jugando, pero también puede aprender queriendo. Ok, sí, claro, ya esto pues abarca otras áreas, ¿ok? Pues bueno, entendiendo y conociendo lo que es el desarrollo evolutivo del niño, que recordemos hay 8 áreas específicas en ese desarrollo y que no nos debemos enfocar solamente en el área cognitiva o solamente en el área conductual del niño, sino que hay otras áreas donde también pues es importante conocer esas habilidades. Bueno, luego más adelante, en otros temas, vamos a hablar sobre lo de las inteligencias múltiples, también conocer esas habilidades que los niños manifiestan en el área de aprendizaje, pues para nosotros enfocarnos hacia eso y poder hacer esa estimulación adecuada, ¿ok? No enfocarnos mucho en las debilidades de repente o aquellas situaciones que presenta el niño, ¿sí? Ya sea a nivel cognitivo, a nivel motor, a nivel de lenguaje, eh, para que no se sienta excluido. ¿Sí? O sea, siempre tomando en cuenta todas esas áreas del desarrollo que son importantes, no solamente enfocarnos en una sola. ¿Sí? Pues a nivel educativo, actualmente se está viendo mucho que el docente se enfoca mucho en el área cognitiva, o sea, que es importante que el muchacho se aprenda los contenidos, que se adquiera un proceso de la lectura, de la escritura, matemáticas, sí, pero obviamos las otras áreas que son importantes y en este caso pues estamos hablando un área que involucra a las demás, ¿sí? En este caso las emociones, la parte afectiva y emocional involucra o nos permite abrir el abanico de lo que es el área social, el área de lenguaje, porque conociendo mis emociones voy a saber expresarme, voy a saber comunicarme, a través de también relacionar el área psicomotora, ¿sí? Porque pues a través de yo conociendo mis emociones voy a saber cómo voy a actuar, cómo me voy a mover, qué debo hacer, qué no voy a hacer. También voy a tener
experiencias a nivel física, de repente con sintomatologías relacionadas a esas emociones. También pues hago uso de la parte moral, ¿ok? Cuando estamos hablando de los valores, de cómo esta persona puede interactuar a través del conocimiento de estas emociones en ese ambiente donde se está desenvolviendo. Entonces, es importante eso que tú estás manifestando, Gabriel, involucrar mucho lo que es la parte emocional, ¿sí? Involucrar las emociones dentro del área educativa, que muchas veces muy poco lo manejamos. Entonces, sería importante tomar en cuenta esta materia, ¿sí? Que ustedes pues la conozcan, para que sean también difusores de esta hermosa materia y de lo importante que puede hacer cada docente si estimula y enseña lo que son las emociones. Muy Claro, bien, la doctora. respuesta, Gabriel. Sí, muchas gracias, doctora. Ajá. Bueno, continuamos. Así, ¿Alexander va a preguntar algo? Sí, no, es más bien como un aporte, estoy hablando pues prácticamente de los modelos educativos, todo el diseño que tenemos acá en Colombia, ¿sí? Pues lo que he escuchado, por lo menos Venezuela tiene una gran ventaja y una organización en los acompañamientos y en los procesos formativos pedagógicos que se llevan en las diferentes instituciones, ¿sí? Para nosotros acá a nivel de Colombia, diría yo de que estamos un poco sesgados en ese sentido de que pues prácticamente no se tienen las rutas bien claras de acompañamiento, ¿sí? Debido a las mismas situaciones, debido a las mismas problemáticas, por lo menos en los contextos en que nos encontramos, ¿sí? Incluso a veces es difícil que las instituciones educativas tengan un orientador, que es lo mínimo, ¿sí? Y a veces no se cuenta, por lo tanto, todo ese, todo eso va ayudando a tener como cierta parte de retroceso en el sentido de que no podemos darle respuesta eficiente a cada uno de nuestros casos. Obviamente, en las instituciones, estoy hablando de las escuelas, ejemplo, que quedan, sí, o que quedamos en la zona rural, que estamos muy dispersos, que estamos a 8 o 9 horas de camino, sí, en un transporte, digamos así, animal o a pie, sí, en el cual no llega toda esa ayuda a nivel formativa y emocional. Tenemos niños, por lo menos que no los han diagnosticado, pero tienen autismo, tienen síndrome de Down, tienen toda esa situación de dislexia que son muy latentes y del cual pues prácticamente a veces uno se queda como maniatado frente a esas mismas realidades, ¿no? Por la diversidad de todo el contexto en el cual nos encontramos. Gracias. Exacto. Bueno, muchas gracias por el aporte de cada uno de ustedes. Vamos a dar continuidad. Los sentimientos, pues bueno, se diferencian de la emoción, pues aquí pues lo vamos a explicar. La emoción es una respuesta fisiológica, neuroquímica y hormonal ante un estímulo que nos prepara para reaccionar de cierta manera. Hace rato pues había comentado que estas emociones se encuentran en nuestro cerebro, están ubicadas en el sistema límbico, en la amígdala, y pues ellas están ahí guardaditas. ¿Sí? Podemos, de acuerdo a diversas teorías, conseguir si son 5, son 6, son 8, pero son primarias, son las básicas, que ellas están ahí esperando a tener una respuesta inmediata ante cualquier situación que se nos pueda presentar. El sentimiento es eso que experimentamos y que desarrollamos a partir de esa interpretación que damos a esa emoción. Es lo que queda, esa sensación luego de experimentar la emoción. La emoción es automática y primitiva, mientras que el sentimiento es más elaborado y estable. Es decir, la emoción es inmediata. Por ejemplo, estamos viendo un acto de magia y la emoción que nos sorprende inmediatamente, que lo estoy nombrando, es la sorpresa, ¿sí? Es ser sorprendido, pero luego tenemos una actuación sentimental ante esa emoción. Las emociones y los sentimientos también tienen diferentes duraciones. Las emociones pueden ser, como les dije, inmediata, puede durar 5 minutos, puede durar un segundo, dependiendo del estímulo que se dé para que se dé la emoción. Y el sentimiento dura más, ¿sí? Porque luego de que pasa la emoción, el pensamiento está más presente y tú comienzas a analizar
por qué me dio esta emoción, qué es lo que está sucediendo con la emoción, qué reacción tuve ante esa emoción. Entonces, ese es el proceso de sentimiento que se da ante la emoción. Y los tipos de sentimientos, pues pueden ser positivos o negativos, que sería más hablar sobre situaciones agradables y desagradables. Los sentimientos positivos, pues son aquellos que relacionamos con experiencias agradables, satisfactorias, felices o beneficiosas. Por ejemplo, lo que es la alegría, lo que es el amor, la felicidad. Sí, esto pues nos llena de gratitud y de esperanza ante las reacciones que presentamos. Y los sentimientos negativos, que se llamarían más desagradables, son aquellos que vemos como un día oscuro, de tormenta, donde nos hacen sentir tristeza, desesperanza, desolación, y nos hacen ver que el panorama es oscuro. Esas emociones que de repente son quizás como que las que más tenemos presentes en el día a día, ¿sí? Que por ejemplo es la rabia, el miedo, la ansiedad, que siempre pues están ahí y obviamos o queremos que no estén porque son bastante desagradables y los síntomas que nos generan no son muy adecuados y pues son bastante tediosos pues sentirlas, pero es importante que más adelante lo vamos a ver cuando toquemos el tema de inteligencia emocional, lo importante que es conocerlas y conocernos a nosotros mismos para poder entender esas emociones en los niños. Aquí está el cuadrito pues, que yo les había dicho, o sea, el círculo donde pues tenemos algunas emociones básicas. Las emociones básicas pues son la ira, el asco, tristeza, felicidad, sorpresa y miedo que nos arrojan un sinfín de emociones secundarias o sentimientos en base a lo que estamos presentando. Por ejemplo, la ira. La ira nos puede generar agresividad, nos puede generar frustración, nos puede generar que podamos herir a alguien, ¿sí? Nos podemos llenar de odio y esto puede generar otras sintomatologías más, por ejemplo, que ser, nos podemos enfurecer, nos podemos tener una conducta hostil, ¿sí? Podemos provocar a la otra persona para generar una situación o un problema. Entonces es importante que ustedes manejen este circulito para que puedan entender a los niños, que si de repente ustedes lo ven, vamos a buscar a ver en la parte de irrespetado, ¿sí? Que otro niño le falta el respeto a su compañero, pero hay que ver por qué, si es que el niño es muy miedoso y porque es el miedo, si es muy sobreprotegido, si no le permiten que tenga una independencia, si ha tenido algún maltrato. Entonces, bueno, es importante porque a veces vemos las emociones secundarias, ¿no? O vemos ese sentimiento que tienen los niños, pero no nos enfocamos en por qué está sucediendo. Entonces es importante que ustedes manejen este círculo de emociones para que también puedan entender algunas situaciones o comportamientos que estén manifestando sus estudiantes dentro del aula de clases. Bueno, ya se nos va a acabar el tiempo. Muchísimas gracias por estar el día de hoy presente en esta clase. Agradecidos con ustedes pues, por escuchar y por siempre estar activos para aprender, para el beneficio de ustedes como profesionales, el beneficio de sus niños, que pues bueno, son el futuro de esta generación. En el transcurso del día de hoy o mañana pues estaré asignando la actividad, Gabriel, que es relacionada con un análisis fílmico sobre, vamos a ver si aquí llego, análisis fílmico de Intensamente 2, ¿ok? Bueno, muchísimas gracias, un placer, espero pues que haya sido productiva la clase el día de hoy y los veo en el próximo encuentro.